Bienvenido. Respira despacio, acomódate y deja que tu atención descanse en una historia suave, casi somnolienta, sobre un instrumento incansable que escucha a un planeta dormido. Esta es una visita lenta a la jornada interminable de un sismómetro en Marte. Una guardia que se parece más a un arrullo que a un turno de trabajo. Si este ambiente te ayuda a caer en sueños, te invito con cariño a darle like, a suscribirte y a guardar la lista de reproducción del canal que está en la descripción para seguir aprendiendo sin prisa mientras te vas quedando dormido. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esto ahora mismo? Imagina que flotas sobre una llanura amplia y silenciosa. Debajo, la luz de un sol más lejano acaricia un suelo color óxido. La atmósfera es tenue, como un suspiro constante que apenas roza la superficie. La arena fina, tan ligera como el polvo de una tiza antigua, se estira hasta el horizonte. No hay cantos de aves ni murmullo de hojas. Una calma mineral ocupa todo, y en medio de esa calma, un pequeño artefacto descansa con paciencia de reloj. El módulo reposa como si hubiese bajado los hombros después de un largo viaje, y junto a él, bajo una cúpula que parece una concha, duerme el sismómetro. Te acercas como quien entra de puntillas a una habitación donde alguien ya sueña. La cúpula protege al instrumento como un abrigo que no aprieta, solo acompaña. Aísla el aliento del viento y las bruscas variaciones de la temperatura. Debajo, el sismómetro mantiene sus brazos invisibles abiertos hacia el suelo, atento a cualquier vibración, a cualquier mínimo temblor. Como quien escucha un latido tras una pared. Imagina la delicadeza con la que toca el planeta. No es un golpe, ni una presión fuerte. Es un roce sostenido, una caricia que toma nota. El ritmo suave continúa, muy lento, como una respiración larga que no necesita esfuerzo. Para llegar a ese lugar, el sismómetro cruzó medio sistema solar en la bodega cuidadosa de un módulo espacial. Al tocar suelo marciano, esperó el momento de ser tomado por un brazo robótico con movimientos sobrios, casi ceremoniales. La mano de metal lo depositó sobre la tierra con una precisión paciente, y luego, una vez situado, el instrumento se niveló con lentitud hasta encontrar esa horizontal tan pequeña que casi no se puede decir con palabras, solo con números y con paciencia. Sobre él, la cúpula bajó despacio, sin apuro, como se coloca un sombrero en una tarde sin viento. Por dentro, el sismómetro contiene masas suspendidas, resortes exquisitos, sensores tan sensibles que un suspiro de temperatura podría hacerlos inquietarse. Para que esa inquietud no domine, el conjunto vive en un pequeño mundo propio, protegido por vacío y por capas que filtran el frío y el calor. Se supone que escucha la Tierra cuando la Tierra habla, y en Marte la Tierra habla en susurros. Los temblores marcianos no son gritos, son pasos muy ligeros, a veces tan suaves que parecen ser solo el recuerdo de un movimiento. El sismómetro lo sabe, y por eso su trabajo parece una meditación interminable. El día marciano, que llaman sol, dura un poco más que el de la Tierra. Un sol se estira por casi 25 horas, y en esas horas la luz se desliza en un arco bajo que deja sombras largas y finas. Los paneles del módulo recolectan energía sin prisa, y el instrumento, por debajo, aguarda,
dejando que las horas se amasen unas con otras como la harina y el agua antes de reposar. Al mediodía, el aire vibra un poco más por el crecimiento de las corrientes y el sismómetro lo registra como un zumbido tenue que pasa por encima del suelo como una manta delgada. La técnica y la cúpula convierten ese zumbido en algo llevadero y el instrumento sigue con su tarea primordial, distinguir entre todo el momento en que las rocas hablan. El viento en Marte se mueve como un susurro que aprende a ser danza. A veces gira en remolinos que levantan columnas de polvo pálidas, elegantes, que se cruzan con el módulo como visitantes silenciosos. Cuando una de esas columnas pasa cerca, la presión del aire baja un poco y el sismómetro lo siente en su registro como un trazo suave. El equipo humano, a millones de kilómetros, sonríe con tranquilidad al ver la firma de un diablillo de polvo, porque ese rastro les dice que el instrumento sigue allí, atento, despierto en su sueño. Por la noche la temperatura cae como una cortina gruesa, y el suelo se contrae con la delicadeza de algo que respira de otra forma. El frío llega sin drama, muy poco a poco, hasta que las rocas chirrían con un sonido que no escuchan los oídos, pero sí las masas del sismómetro. Ese pequeño rechinar de las piedras es como un crujido de casa antigua, y el instrumento lo entiende como parte del paisaje. La noche, tranquila y alargada, es el momento más propicio para escuchar. El viento amaina, la atmósfera calla y el planeta, si tiene que hablar, elige hacerlo en ese silencio sin peso. Entonces el instrumento entra en su modo más sensible y se entrega a su oficio con una paciencia casi vegetal. Imagina la señal como una línea que serpentea despacio en una pantalla que nadie mira en ese mismo instante. Esa línea no se apura. Anota cada variación en amplitud y en tiempo. Deja constancia de un movimiento que viaja por la corteza, por el manto, tal vez por el núcleo. Cuando llega un temblor pequeño, primero aparecen las ondas que atraviesan la roca con rapidez, firmes y discretas, y después, un poco más tarde, asoman otras, más lentas y sinuosas, que acarician la superficie. El sismómetro no confunde unas con otras, y el equipo, que luego revisará esa danza con calma, sabrá medir distancias, profundidades, capas y contornos interiores. El ritmo suave continúa, vuelve, insiste, se aquieta. En Marte los temblores no son desprecio ni amenaza, son una respiración geológica. Las fallas se reajustan, los cuerpos enterrados se acomodan, viejos cicatrices se reordenan. Hay zonas que parecen hablar más, como grietas largas que cortan la llanura, vestigios de un pasado que aún no se olvida. El sismómetro coloca el oído sobre esa memoria y cuando escucha algo no se sobresalta. Se limita a trazar, con la modestia de quien sabe esperar, el contorno de la historia. A veces, la historia llega de un golpe suave proveniente del cielo. Pequeñas rocas espaciales entran, calientan el aire tenue, besan el suelo con un toque que levanta polvo. El sonido de ese contacto viaja por la tierra como una campana amortiguada, y el sismómetro, desde su guarida, lo registra. Son momentos en que la superficie y el subsuelo intercambian una nota breve, un saludo sencillo. El viento vuelve a su murmullo, el polvo cae y el instrumento añade esa huella a su cuaderno silencioso. Piensa en la cúpula que lo cubre. Es un escudo de viento y de temperatura.
ajustado al suelo como una taza boca abajo que guarda un calor discreto. Debajo, el sismómetro vive en un pequeño ático subterráneo de paz. Cada cable, cada tornillo, cada empalme fue diseñado para resistir el paso de los soles, las partículas de polvo que se acomodan como polen, el frío que a veces parece querer entrar por las junturas. Nada ocurre de golpe, todo se asienta poco a poco, y ese asentamiento constante es parte de la música suave de su jornada. El equipo en la Tierra acompaña desde la distancia con hábitos suaves. Filtran el ruido que trae el viento usando otras mediciones como la presión del aire. Le restan ese zumbido a la señal principal con una precisión desastre, hasta que debajo emerge el contorno fino de un temblor. El acto de escuchar se parece entonces a limpiar un vidrio con paciencia, no para ver un paisaje grandioso, sino para descubrir un detalle que estaba allí, quieto, esperando ser reconocido. El ritmo suave continúa y esa repetición trae reposo. La jornada no tiene sobresaltos, tiene ciclos. La mañana es un despertar frío y tenue. El mediodía es una pausa luminosa. La tarde un declive de sombras. La noche un silencio largo. El instrumento nunca se apura. Cuando la luz baja, la sensibilidad sube. Cuando el viento crece, las alarmas internas se ajustan. Cada sol es un suspiro medido, una respiración planetaria que se vuelve entendible solo cuando se aceptan la repetición y la espera. Imagina que te sientas a su lado, no muy cerca para no perturbar, lo suficiente para sentir que compartes su quietud. En ese compartir, la mente suelta tensiones y encuentra un equilibrio entre atención y descanso. El ritmo suave continúa. El sismómetro no trabaja solo. Junto a él, otros sensores registran el viento, la temperatura, el magnetismo tenue de la superficie. No hay prisa por integrar datos. La integración llega como llega la noche, sin ceremonias, con suavidad. Los ingenieros saben que hay procesos que solo se revelan en la constancia. La constancia es la forma lenta de la verdad, y en un planeta silencioso, la verdad se parece a una línea que no se detiene. También la propia nave se acomodó a una forma de vida pausada. Los paneles solares se cubrieron poco a poco de polvo, como libros que llevan mucho tiempo en un estante. Cada nuevo grano fue un matiz en la luz recogida, un matiz en la energía guardada para la noche. No hubo apuros ni ruidos fuertes, solo una acumulación paciente. Con el tiempo, la energía disponible fue menor, y el equipo ajustó el plan como se ajusta la manta sobre los hombros cuando la noche avanza. El sismómetro aprendió a encenderse cuando valía la pena y a descansar cuando el viento era un rumor que todo lo invadía. El ritmo suave continúa, incluso cuando los recursos menguan. Imagina ahora cómo se dibuja el interior de un planeta usando solamente los ecos de sus propias vibraciones. Es casi una artesanía invisible. Las ondas que viajan por la corteza van mostrando capas, cambios de densidad, transiciones. Algunas atraviesan un manto más rígido, otras se curvan como si bordearan un lago de sombras. A partir de tiempos de llegada y formas de onda, se reconstruye la distancia, la profundidad, el tamaño de un núcleo que no vemos, pero intuimos. El resultado es un retrato hecho de lápices que casi no tocan el papel, un boceto sobre una hoja que no se acaba. El instrumento no ve, escucha. La escucha produce figuras internas suaves
que dicen que hay un corazón líquido, que la corteza no es una única lámina, que la historia térmica del planeta dejó su firma repartida en capas. En la Tierra, los sismómetros viven en un coro. En Marte, la voz llega desde un único lugar, muy atento, como un faro que solo ilumina desde su punto. Eso hace que la paciencia sea aún más valiosa. Desde un lugar se atiende a temblores que ocurren lejos, y la distancia estira las señales, las vuelve más tenues. Aún así, el instrumento las separa, las identifica con una serenidad que solo existe cuando no hay urgencia. Imagina cada evento como una hoja que cae. La hoja tiene su forma, su momento, su modo de tocar el suelo. Nada es espectacular, todo es significativo. Los registros cuentan que hubo días de muchas líneas suaves, pequeñas notas de viento en las que no se esperaba temblor alguno. Otros días, una vibración viajó con claridad limpia, como una voz que alguien pronuncia desde varias calles de distancia. Cuando eso sucedía, nadie corría. Había un bienestar en saber que la calma no se rompía, solo se arrugaba un poco para dejar pasar información. El ritmo suave continúa. Se podría pensar que escuchar algo tan leve cansa. El sismómetro, sin embargo, no se cansa. Tiene una única tarea, y la cumple sin preguntas. Su vigilia parece un sueño, y su sueño parece una escucha. Cambia de modo como cambian las luces del día. Dentro de él, las masas se mantienen entrenadas por calibraciones periódicas. A veces, la propia nave provoca pequeños impulsos de prueba, señales conocidas que viajan por el sistema. Esas señales sirven para asegurar que la sensibilidad sigue allí, intacta, que el oído no se ha nublado. Es un cuidado suave, una rutina de bienestar. El instrumento no reclama, solo recibe y responde. La noción de paso del tiempo allí es distinta. Un sol pasa, luego otro, y el paisaje repite su propio mantra. Las dunas se mueven un poco, los granos se reacomodan, la luz del atardecer colorea con un tono melocotón los bordes de las piedras. Nada apremia. En esa ausencia de apuro, el sismómetro encuentra su verdadera frecuencia. Su trabajo no es cazar eventos, es convivir con la posibilidad de que un evento ocurra y estar listo, con ternura técnica, para registrarlo. El ritmo suave continúa. En algunas ocasiones, el instrumento captó temblores de magnitud moderada para un planeta tan quieto en apariencia. Esos eventos trajeron ondas de superficie que se deslizaron como olas muy largas en un lago de piedra. Su paso, lento y constante, permitió a los científicos medir más allá de la corteza, como si una lámpara sin brillo apuntara a la profundidad con suficiente claridad. De esos viajes internos surgieron medidas del tamaño del núcleo, de la densidad aparente, de la forma en que las capas devuelven el pulso. Los números, al final, son una expresión de calma. Hablan en notas que no alteran, en ecuaciones que parecen arrullos. A veces, un diablillo de polvo pasó tan cerca que dejó una señal nítida en el barómetro del módulo y una huella suave en el sismómetro. El equipo lo celebró sin ruido, porque ese encuentro casual sirvió para aprender a restar el efecto del aire y a conservar lo que venía del suelo. Fue una danza lenta entre variables. Se probaban filtros, se ajustaban parámetros. Nada exigía urgencia. Los procedimientos cambiaban como cambian las estaciones, con pasos cortos y seguros. El ritmo suave continúa. Hay detalles curiosos en la rutina.
La tarde es un momento en que el viento se hace más juguetón y la señal se vuelve un mar con pequeñas arrugas. Durante esas horas, el sismómetro sigue despierto, pero con una consciencia ligeramente plegada, dejando pasar lo inevitable. Cuando la noche lo alcanza, el ruido cae, como una marea inversa. Las masas internas responden con precisión renovada. Si una onda llega desde lejos, su primera traza es fina, como un hilo estirado. Si llega desde cerca, la traza es más breve, incisiva, pero siempre contenida. A medida que las ondas siguen su recorrido, la línea dibuja una historia de tiempos, con pausas, con secuencias. La lectura posterior, relajada, saca de allí relaciones, razones, perfiles. Nada sube el pulso. Todo se entrega en un idioma pausado. En los suelos de Marte, las variaciones térmicas son generosas. La mañana trae un frío que tensa. El mediodía concede una suavidad tibia. La noche suelta las amarras y deja que el hielo invisible de la sombra ocupe los huecos. El sismómetro siente esos cambios en su entorno protector y los compensa. No permite que esa respiración térmica confunda su oído interno. Marca la diferencia entre el crujido del frío y el susurro de una falla que se desliza. Esta separación es un arte de paciencia. Quien la ejecuta no necesita aplausos, solo continuidad. El polvo fue siempre una compañía discreta. Sus granos se posaron sobre los paneles como si fueran un lenguaje silencioso. A veces el viento los barre y permite un poco más de luz. A veces se quedan, y el sistema aprende a vivir con un margen más estrecho. No hay lamento ni drama. El módulo se vuelve más silencioso, más consciente del gasto de cada electrón. En esta economía suave, el sismómetro sigue teniendo su espacio. Su trabajo no es pesado en energía, pero sí exigente en tranquilidad. Esa tranquilidad, de noche, se convierte en una alfombra larga por la que caminan las ondas que vienen de lejos. Imagina que puedes ver, en tu mente, un mapa de frecuencias que se colorea en tonos suaves. A lo largo de horas, las franjas cambian de intensidad. Un temblor aparece como un brillo delicado que recorre una banda, luego otra. Los ingenieros lo contemplan del mismo modo en que uno observa las nubes al atardecer, sin necesidad de nombrarlo todo, solo reconociendo que hay un orden que se despliega con lentitud. El ritmo suave continúa, invitando a respirar más despacio, a dejar que el cuerpo se afloje. Quien diseñó el sismómetro pensó en su soledad de antemano. Sabe vivir sin manos humanas cerca, con decisiones que se toman a distancia. Sus cables, sus anclajes, su cúpula, todo quedó dispuesto para que la rutina fuese fiable. La fiabilidad, a sol tras sol, se transforma en confianza tranquila. Esa confianza permite que cuando un evento distinto aparece, el sistema lo reciba como quien recibe una carta esperada. La abre con cuidado, lee su contenido, lo guarda sin alboroto. La ciencia que emerge después es un trabajo de biblioteca silenciosa, un estudio paciente sin decoraciones. La belleza está en el método. En esa biblioteca hay páginas que se dedican a comparar señales, a hacer analogías con lo que la Tierra nos enseña, a traducir intervalos y formas. Otras páginas cuentan la relación entre la superficie y lo profundo, entre lo que se ve y lo que se intuye. Se escribe con números,
pero el tono es suave. Se cuenta que el núcleo, por ejemplo, responde como un líquido en ciertas escalas, que las rocas a determinadas profundidades cambian de textura, que el grosor de la corteza varía de un lugar a otro. Nada de esto altera el pulso del relato. Al contrario, lo acompasa. El ritmo suave continúa. Imagina el atardecer marciano. La luz se inclina y se vuelve más dorada, casi miel sobre los bordes de las piedras. La sombra del módulo se alarga como un dedo que roza una página. El aire, enfriándose, se aquieta. Debajo de la cúpula, el sismómetro parece dormir más hondo, pero en realidad escucha más fino. Sus masas internas están como un afinador de cuerda justo antes de una nota. En ese umbral, si el planeta decide mover un músculo en lo profundo, el instrumento será la primera luz que lo notará. A mitad de esta deriva tranquila, te invito a seguir participando de forma muy breve, sin interrumpir tu sueño. ¿Aún despierto? Comenta la palabra secreta nébula. Si el sueño ya toca tu hombro, puedes dejar que esas letras se escapen hacia mañana. El viaje sigue sin apuro. Puedes imaginarte como una pequeña mota que flota en la atmósfera tenue, con ese olor metálico que a veces se asocia a los minerales y a las rocas al sol. Te acercas y te alejas del módulo. Lo rodeas como lo haría un insecto curioso. La cúpula, con su suavidad, refleja un poco la luz. Debajo, el sismómetro, paciente, continúa con su guardia de baja voz. A lo largo de los meses marcianos, los registros fueron hilando un relato más completo. Aparecieron temblores repetidos desde una misma región, como si un eco quisiera reanudarse cada tanto, con pequeñas variaciones. Esas variaciones fueron pistas para localizar su origen y medir su profundidad aproximada. También se detectaron ondas de superficie que, al rodear el planeta, contaron otra parte de la historia, la del contorno más externo. El conjunto de observaciones llevó a un modelo interior que no es un dibujo terminado, sino una partitura en proceso. El instrumento sigue aportando compases y la melodía del interior se hace más clara sin necesidad de subir el volumen. El cuidado del instrumento fue discreto e inteligente. Para mantener su sensibilidad, se cuidó especialmente su contacto con el suelo. Esa unión, ni muy rígida ni muy suelta, debía permitir que las vibraciones reales llegasen sin deformaciones excesivas. Se cuidó su nivel, como se cuida el nivel de una mesa donde se van a poner piezas muy delicadas. Las variaciones térmicas se atenuaron con capas y con la cúpula, y el viento, que tiende a hacer bailar todo lo que es liviano, fue calmado por el peso y la forma del escudo. No hay improvisación, hay una artesanía lenta puesta al servicio del silencio. Los días de máxima claridad traían un calor tan tímido que solo se notaba en los instrumentos. A veces, esa tibieza hacía que el aire cercano se moviese un poco más, y con él aparecían las señales de baja frecuencia que indican que el mundo de arriba se agita. El sismómetro no se confunde. Sabe distinguir, con ayuda de la comparación con el barómetro, qué viene de arriba y qué viene de abajo. Esa distinción es como separar dos hilos enredados con dedos pacientes. Los expertos se toman su tiempo, comparan, ajustan, aplican correcciones con suavidad. El ritmo suave continúa.
Hay otra forma de compañía que siempre estuvo presente: los que desde la Tierra siguen la misión. No necesitas imaginar un control lleno de voces aceleradas. Imagina, mejor, un lugar iluminado con luz tenue, pantallas que respiran y personas que, con auriculares relajados, revisan líneas y gráficos con serenidad. Hay pausas, hay café que se enfría despacio, hay anotaciones hechas a mano. Se escriben palabras como amplitud, tiempo de llegada, correlación, y esas palabras, lejos de apurar, construyen una quietud comprensiva. Cada nueva señal es una pequeña piedra pulida que se agrega a una colección ordenada. Con el paso del tiempo, algunas señales se volvieron familiares. Había temblores que parecían tener una firma repetida, con frecuencias que resonaban en una banda conocida. Se les reconocía como se reconoce a alguien por su paso en un pasillo alfombrado. Otras señales eran más cortas, más secas, como si una puerta se hubiera cerrado alrededor del módulo con un golpe que no asusta. Todo se archivaba con cuidado, con nombres discretos. En esa rutina, la tranquilidad crecía, porque la familiaridad es una forma de reposo. El ritmo suave continúa. La misión también enseñó a percibir el ruido como información. El ruido, que a veces se ve como enemigo, aquí se convirtió en un maestro que indica cómo se comporta la atmósfera, cómo el módulo respira con el calor, cómo el suelo exhala cuando el sol se retira. Aceptar el ruido y aprender a escucharlo sin prisa fue una de las lecciones silenciosas. A partir de esa aceptación, se tallaron los métodos para dejar desnuda la señal que realmente importa. Es un trabajo de escultor paciente, que mira un bloque y ve la figura antes de que la figura exista. Hay imágenes que ayudan a dormir. Una de ellas es la vista amplia de la llanura en un día sin viento. El horizonte es límpido, suave. El cielo, de un tono ocre claro, parece un velo. El módulo, pequeño, no pretende ocupar el centro. Está allí, como una tienda en un festival en calma. Debajo de la cúpula, el sismómetro, como un instrumento musical afinado, espera una nota que puede tardar horas, días, semanas. Cuando llega, no hace falta que nadie lo vea en ese instante. Queda guardada en su memoria para que más tarde, con un té o con un silencio, alguien la escuche en detalle. Las noches más frías a veces regalan cristales de hielo carbónico que cubren rincones del suelo con un blanco casi invisible. Cuando el sol asoma, esos cristales se van sin ruido, evaporándose en un gesto que no pide ser mirado. El sismómetro percibe la contracción y la expansión como un piano percibe el cambio de humedad. Es un matiz más en su partitura. Nada de esto cambia su pulso. El ritmo suave continúa. El final de la energía abundante llegó con el avance del polvo, pero fue un final que no se vivió como pérdida, sino como un ocaso que se acepta. La señal, poco a poco, se volvió más breve en cada noche. El instrumento priorizó los momentos más propicios. La tripulación en la Tierra ajustó expectativas y cada nuevo registro se valoró con la gratitud de quien recibe una carta desde un lugar remoto al que no se puede volver con facilidad. Esa carta no contenía anuncios ni titulares, contenía números que eran, de nuevo, calma. La memoria del sismómetro, sin embargo, no se acaba con la última noche. Sus datos viajan a servidores y reposan como libros en una biblioteca que no duerme. Investigadores y estudiantes llegan a ellos como quien entra a una sala tapizada de madera, sin ruido, con los pies que apenas presionan el piso.
abren archivos, vuelven a mirar, prueban nuevos métodos. A veces, un detalle que antes parecía ruido revela una pista y una conclusión se afina. No hay carreras. La ciencia se extiende como un tejido de hilo fino, en el que cada nudo se hace a lo largo de días que también incluyen pausas, paseos, respiraciones profundas. La rutina del sismómetro se vuelve una enseñanza sobre el descanso. Enseña que el trabajo no siempre es forcejeo, que la constancia puede parecer sueño, que la finura escucha mejor cuando la prisa se apaga. Las ondas que recorrieron Marte y que el instrumento registró son como pasos de alguien en una casa grande. Si se presta atención, esos pasos cuentan. Si la casa es de madera o de piedra, si tiene habitaciones altas, si adentro hay pasillos que cruzan de un lado a otro. Las ondas describen sin mostrar. La mirada interna no necesita abrir puertas. Escucha, comprende, imagina y devuelve un mapa que no grita. En algún punto, mientras la misión seguía su curso, hubo un evento más robusto que dejó vibraciones claras y que también hizo vibrar una emoción serena en quienes lo interpretaron. Fue la confirmación de que incluso un planeta de apariencia silenciosa tiene su conversación interna. No se debe al azar, se debe a la naturaleza de los materiales, a la forma en que se enfrían y se acomodan a lo largo de millones de años. El sismómetro fue testigo paciente de ese idioma y lo trajo de regreso con un respeto absoluto por los tiempos que no son humanos. El ritmo suave continúa. Para el oyente, para ti, esta historia puede funcionar como un espejo. Puedes encontrar en la jornada del instrumento una forma de descanso. La idea de que no todo debe resolverse al primer intento, de que hay capas y capas en cualquier asunto, de que escuchar antes de hablar es una forma de sabiduría. Imagina que adoptas la respiración del sismómetro. Inhala como lo haría un sol en el horizonte. Exhala como lo haría una sombra que se alarga. Mantén la tensión ligera, no inmóvil, apenas sostenida. A veces llegan pensamientos que son como remolinos de polvo. Otros son como ondulaciones que vienen de lejos. No necesitas apartarlos con brusquedad. Deja que pasen por encima de tu suelo sin dejar surcos. En ese espacio, la figura pequeña de la nave marciana y el instrumento protegido se vuelven algo cercano. Así como ellos hacen su trabajo en un entorno austero, tú puedes hacer el tuyo en un entorno sencillo, con hábitos lentos que suman. Agregar una pausa, apagar una luz fuerte, tomar agua templada, estirar el cuello con suavidad, son gestos que se parecen a la cúpula bajando sobre el sismómetro. No se trata de ausentarse, se trata de favorecer la escucha. El ritmo suave continúa. Hay cosas que el sismómetro no busca, pero si aparecen, las registra. Es un buen recordatorio de que, en el descanso, también puede aparecer una idea. No es algo que haya que perseguir, es algo que llega cuando hay espacio. El modo en que el instrumento distingue las ondas que viajan por dentro, de las que recorren la piel del planeta, se parece al modo en que distinguimos lo urgente de lo importante cuando estamos calmados. Y lo importante casi siempre se enfoca mejor con los ojos semientornados, con un cuerpo amigado con la almohada. La llegada de la noche completa sobre el módulo trae el momento más silencioso. La transparencia del aire aumenta y el frío limpia la interferencia. Debajo de la cúpula, las masas del sismómetro están solo lo necesario tensas, preparadas para moverse al compás de la más mínima vibración. Si no llega ninguna, no hay decepción. La ausencia de temblor
también informa. Dice que en esa noche el planeta descansó un poco más. La línea en la pantalla se mantiene finísima, como una hebra apenas curvada por la respiración. El ritmo suave continúa. Cuando piensas en lo lejos que está todo, en las horas de viaje que separan a la señal del equipo humano, puede asomar una sensación de inmensidad. Permite que esa inmensidad sea cómoda, como un cuarto amplio donde puedes respirar y moverte sin chocar con nada. Imagina que la distancia misma amortigua cualquier borde. Entre aquí y allá hay un tapiz de espacio que se comporta como un colchón gigantesco. Los datos lo cruzan con paciencia, lo mismo que tu atención cruzó este relato. Nada se pierde, solo se estira el tiempo, que es lo ideal para dormir. Así, el turno del sismómetro sigue, incluso cuando nadie lo mira. Su trabajo es una canción de cuna para geólogos, ingenieros, curiosos y también para ti. Si te quedas dormido ahora, te escuchará el sueño del mundo como un ruido blanco suave. Si te quedas despierto un poco más, el resto de la historia esperará sin urgencia. No hay un final dramático, solo un paso del tiempo que trae una pausa mayor, como la de un invierno largo. El instrumento, envuelto en su cúpula, guardó su última noche como quien apaga una lámpara pequeña después de leer unas líneas, sabiendo que volverá a esa página otro día, aunque ese día sea para otro lector que llega a la biblioteca. Desde aquí, en la quietud de tu cuarto, puedes agradecer con una sonrisa ligera a esa paciencia que sucedió lejos, en una llanura de polvo suave. Puedes abrir un poco los labios, ajustar la manta, permitir que el peso de tu cuerpo caiga sobre el colchón. Imagina que el planeta, allá, sigue moviéndose con pulso bajo, casi imperceptible, y que ese pulso sincroniza con tu respiración. Uno y otro. El ritmo suave continúa. Si en algún momento de la noche, ya en sueños, tu mente ronda el recuerdo de la cúpula y el instrumento, puede que lo encuentre como un símbolo de calma, un recordatorio de que la precisión y la dulzura pueden convivir, que se puede estar atento y a la vez descansar, que las buenas respuestas llegan en tiempos largos. El sismómetro marciano hizo su parte con esa mezcla. Los humanos que lo enviaron también. Y tú, ahora, haces la tuya, que consiste, sencillamente, en descansar. Vamos a cerrar con una caricia verbal. Siente el cuello blando, los hombros pesados, los párpados cálidos. Deja que el aire entre por la nariz y salga por la boca con una cadencia fácil. La historia del sismómetro no te pide nada, solo te acompaña. Si te gustó esta compañía, si deseas que sigamos trayéndote historias suaves que cuenten ciencia sin apuro, te invito de nuevo a suscribirte y a dejar un like. Así podremos seguir publicando con esta frecuencia para que cada noche tengas un lugar donde el ritmo suave continúa y tú te sientes seguro, cómodo y listo para dormir bien. Buenas noches.